Un estudiante pobre se casó con una mujer rica de 71 años. 7 días después, se sorprendió al darse cuenta de que un cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria de Texas, con sus calles resbaladizas por la lluvia. Mark Davis caminaba pesadamente por la acera, con su mochila colgada de un hombro, el rostro marcado por la preocupación. A sus 23 años, estaba haciendo malabares con su último año de la Facultad de Derecho, un trabajo a tiempo parcial y una avalancha de deudas dejadas por su difunto padre. El mundo parecía cerrarse cada día más. Su teléfono zumbó en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. «Mark Davis al habla», respondió. Una voz serena y autoritaria contestó. «Señor Davis, soy Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted. Se trata de su situación financiera». Mark frunció el ceño. «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe de...?» «Sé lo suficiente», lo interrumpió suavemente. «Reunámonos en Brooks Bistro a las 7 p.m. Es importante». La llamada terminó antes de que Mark pudiera protestar. Confundido pero intrigado, se dirigió al elegante café. La lluvia caía más fuerte cuando llegó. Su chaqueta no le servía de mucho para mantenerse seco. Al entrar, fue recibido por una iluminación cálida y el aroma a café fresco. En una mesa de la esquina estaba Eleanor Brooks, una mujer impactante con el cabello plateado impecablemente peinado, vestida con un traje sastre que irradiaba riqueza. «Mark», lo saludó, haciéndole un gesto para que se sentara. Su tono era tranquilo, pero dominante. Mark dudó antes de tomar asiento frente a ella. «Señora Brooks, ¿de qué se trata esto?» «Directo al grano». «Bien», dijo ella, sorbiendo su té. «Mark, sé de tus deudas, las que tu padre dejó. Sé que apenas te las arreglas. Estoy aquí para ofrecerte una solución». Las cejas de Mark se fruncieron. ¿Y cuál sería esa? Ella dejó su taza, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los suyos. «Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreales. Mark parpadeó, seguro de haber oído mal. «¿Perdón?» «Me oíste», dijo ella, con voz firme. «Esto no se trata de romance. Es un acuerdo de negocios. Pagaré todas tus deudas, aseguraré tu estabilidad financiera, y a cambio, serás mi esposo». Mark soltó una carcajada incrédula. «¿Habla en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce». Eleanor se inclinó ligeramente. «Exactamente. Eres joven, sin ataduras, y lo suficientemente desesperado como para considerar esto. No necesito amor, Mark. Necesito un compañero. Alguien que comparta mi nombre, mi patrimonio, y nada más. Piénsalo como un contrato». Mark negó con la cabeza, su mente acelerada. «Esto es una locura. ¿Qué gana usted con esto?» Su expresión se suavizó por primera vez. «He pasado mi vida sola, Mark. No tengo hijos ni familia. Quiero compañía, aunque sea solo por las apariencias. Y quiero el control de mi legado. Un esposo me ayudará a solidificar eso». Él se puso de pie abruptamente, la silla raspando el suelo. «No puedo. Necesito tiempo para pensar». «Claro», respondió ella fríamente, «pero no tardes demasiado. La oferta no durará para siempre». Mark caminó a casa aturdido, la lluvia empapándole la ropa. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina con su madre, su rostro pálido marcado por la preocupación. El costo de sus tratamientos los había agotado a ambos, y la matrícula de su hermana menor se cernía como una nube oscura. «Mark», dijo su madre suavemente, después de que él explicara la propuesta de Eleanor. «Sé que suena impensable,
pero si ella está dispuesta a ayudar, tal vez valga la pena considerarlo. Mark se miró las manos, dividido entre su orgullo y su desesperación. Me estás pidiendo que me case con una mujer a la que no amo, solo para resolver nuestros problemas. Te estoy pidiendo que te salves a ti mismo, dijo ella, con voz temblorosa. Que nos salves a nosotros. A la mañana siguiente, Mark regresó al bistro. Eleanor ya estaba allí, su actitud tan tranquila y serena como antes. ¿Has decidido?, preguntó, sin levantar la vista de su tableta. Mark respiró hondo. Lo haré. Ella sonrió débilmente, dejando su tableta. Bien, los arreglos se harán de inmediato. Una semana después, Mark estaba en un pequeño juzgado, vestido con un traje que Eleanor le había proporcionado. La ceremonia fue discreta, presenciada solo por el abogado de Eleanor y un notario. Mientras intercambiaban votos, Mark no podía quitarse la inquietud de su pecho. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a tu nueva vida, señor Davis. Al salir del juzgado, con la lluvia goteando una vez más, Mark miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿acabo de salvar a mi familia o he vendido mi alma? Las puertas de la propiedad de Eleanor Brooks crujieron al abrirse mientras el taxi de Mark subía por el largo camino de entrada. La casa se alzaba majestuosa, una mansión inmensa que fácilmente podría pasar por un museo. Sus imponentes columnas y su inmaculada fachada de piedra exudaban riqueza antigua, pero sus ventanas parecían oscuras y sin vida. Mark salió, maleta en mano, sintiéndose como un visitante en el sueño de otra persona, o quizás en una pesadilla. Eleanor lo recibió en el vestíbulo, su comportamiento tan pulido como siempre. «Bienvenido, señor Davis», dijo, el trato formal enviando un escalofrío por la espalda de Mark. «Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7». Él asintió en silencio, siguiendo a una ama de llaves que lo llevó a su habitación. Era opulenta, con una cama king size, muebles antiguos y ventanas de piso a techo que daban a jardines cuidados. A pesar de su lujo, la habitación se sentía fría, como si no hubiera sido tocada por el calor humano. Esa noche, Mark se sentó rígidamente en la larga mesa del comedor. Eleanor estaba en el otro extremo, vestida impecablemente con una blusa de seda y perlas. La comida era extravagante, preparada por un chef que aún no había visto, servida por un personal que se movía en silencio. «Confío en que se está instalando», dijo Eleanor, cortando su filete mignon con precisión quirúrgica. «Es diferente», respondió Mark con cautela. «Este lugar es enorme. Parece que me perderé». Eleanor sonrió con suficiencia. «Te acostumbrarás. ¿O no? De cualquier manera, estás aquí». Mark se irritó por su franqueza. No mencionó mucho sobre su difunto esposo antes. El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad del corte. Se secó la boca con una servilleta antes de hablar. Era un hombre de negocios, como su padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces. Su tono se oscureció. Pero como se imaginará, no todos los encuentros terminan bien. El pulso de Mark se aceleró. ¿Qué quiere decir? Ella lo miró, sus ojos afilados. Digamos que los asuntos inconclusos tienen una forma de persistir. Ella tomó su copa de vino. Pero eso es cosa del pasado. Pronto entenderá por qué lo elegí a usted. Sus crípticas palabras dejaron a Mark inquieto. Después de la cena, deambuló por los pasillos de la propiedad. La casa estaba inquietantemente silenciosa,
excepto por el leve crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Pasó varias puertas cerradas, sus manijas de latón brillando con la luz tenue. Cada una parecía susurrar secretos que no debía conocer. A medida que pasaban los días, Mark se sentía más inquieto. El personal evitaba el contacto visual, hablando en voz baja cuando pensaban que no estaba escuchando. Oyó fragmentos de conversaciones que le revolvían el estómago. ¿Por qué él? ¿Sabe siquiera? Ella nunca hace nada sin una razón. Lo descubrirá tarde o temprano. Siempre lo hacen. Una noche, mientras paseaba por la biblioteca, Mark notó el escritorio de Eleanor. Había papeles esparcidos por la superficie, junto con una llave pequeña y ornamentada. Brillaba bajo la lámpara del escritorio, su intrincado diseño llamando su atención. Su mirada se desvió por la habitación. No había nadie. Con el corazón latiéndole con fuerza, la alcanzó. La llave era más pesada de lo que esperaba, fría al tacto. La mente de Mark se aceleró. ¿Podría ser para una de las puertas cerradas? Miró hacia el pasillo, donde las sombras bailaban contra las paredes. Su respiración se aceleró mientras se deslizaba la llave en el bolsillo. Esa noche, acostado en su lujosa pero sofocante habitación, Mark giró la llave en sus manos. 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en su mente, pero una se alzaba por encima de todas. ¿Qué escondía Eleanor? ¿Y por qué lo había elegido realmente a él? La mansión estaba envuelta en quietud cuando Mark se deslizó por el pasillo. La llave se sentía como un peso de plomo en su bolsillo, su fría superficie presionando contra su muslo. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a la puerta que había notado antes. Su ornamentado pomo, brillando débilmente a la luz de la luna que se colaba por las ventanas. Mirando por encima del hombro, Mark giró la llave en la cerradura. El suave clic reverberó en el silencio, enviándole un escalofrío por la espalda. Lentamente, abrió la puerta. La habitación era una cápsula del tiempo, congelada en otra época. Muebles polvorientos y papel tapiz descolorido lo rodeaban. Fotografías en marcos de plata, deslustrados, alineaban una mesa, sus imágenes capturando tiempos más felices. Eleanor de joven, un hombre que debió ser su difunto esposo, y otra pareja que Mark no reconoció. Pero fue la pila de papeles sobre el escritorio lo que llamó su atención. Mark los hojeó. Sus ojos se abrieron. Documentos legales detallaban negocios fallidos entre el esposo de Eleanor y el padre de Mark. Una carta en particular, escrita con letra afilada e inclinada, acusaba al padre de Mark de fraude. Lo arruinaste todo. Mi familia se quedó sin nada por tus mentiras. Su respiración se atragantó cuando notó la última página, una licencia de matrimonio. Su nombre y el de Eleanor lo miraban, en blanco sobre el papel. Estaba fechada semanas antes de la boda, mucho antes de lo que él sabía. Sobre el escritorio yacía un viejo diario encuadernado en cuero. Mark dudó. Luego lo abrió. Las entradas eran de Eleanor, revelando un plan calculado para atrapar a Mark en un matrimonio que cumpliría su objetivo final: saldar viejas cuentas. Le quitaré todo, tal como su padre me hizo a mí. Será mi peón. Mark se quedó inmóvil cuando la puerta crujió detrás de él. ¿Disfrutando? La voz de Eleanor era gélida, cortando las sombras como una cuchilla. Se giró, con la culpa y el miedo grabados en su rostro. Eleanor, ¿creíste que encontrarías respuestas aquí? Ella entró en la habitación, su silueta nítida contra la tenue luz del pasillo. La curiosidad mató al gato, Mark.
¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era baja pero firme. ¿Por qué te casaste realmente conmigo? Se trata de mi padre. ¿Es esto una especie de venganza? Los ojos de Eleanor se endurecieron. Su fachada compuesta habitual se resquebrajó. No es tu lugar hacer preguntas, Mark. Solo haz lo que te dicen, y saldrás de este matrimonio mejor de lo que empezaste. ¿No es suficiente para ti? Los puños de Mark se apretaron. Basta. Me has mentido. Me has manipulado. Esto no es un matrimonio. Es una trampa. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Una trampa, dices? Quizás deberías haberlo pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Se acercó, su tono venenoso. Puede que te creas listo, Mark, pero eres igual que tu padre, ciego al daño que causas hasta que es demasiado tarde. Mark la miró fijamente, el peso del legado de su padre aplastándolo de nuevo. Si lo odiabas tanto, ¿por qué desquitarte conmigo? No tuve nada que ver con lo que él le hizo a tu familia. Eleanor lo miró fijamente por un largo momento, el silencio extendiéndose como una cuerda tensa. Finalmente, se dio la vuelta. Estás sobrepasado, Mark. Mantente al margen de asuntos que no te conciernen. Con eso, salió de la habitación, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Más tarde esa noche, Mark yacía despierto en la cama, su mente acelerada. Las palabras de Eleanor lo perseguían, pero también los documentos y el diario. ¿Por qué se había esforzado tanto en enredarlo en sus planes? ¿Era realmente solo por venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil sonido de la voz de Eleanor. Se levantó de la cama y se acercó a su estudio, pegando la oreja a la puerta. Asegúrate de que la transferencia esté completa, dijo Eleanor, su tono agudo y autoritario. No podemos dejar que se eche atrás ahora. El tiempo se acaba. La sangre de Mark se heló. Fuera lo que estaba sucediendo, estaba más involucrado de lo que jamás había imaginado. Mark se sentó solo en la gran biblioteca, su mente un torbellino de miedo y confusión. Las crípticas palabras de Eleanor y el contenido incriminatorio de la habitación cerrada lo dejaban claro. Estaba metido hasta el cuello. La que antes era una imponente propiedad, ahora se sentía como una prisión dorada, sus lujos ocultando oscuros secretos. Esa noche, Mark se acercó al señor Harris, el mayordomo principal de la propiedad, un hombre cuya calma sugería que había visto y oído más de lo que dejaba ver. «Señor Harris, necesito su ayuda. Algo no está bien aquí». El anciano lo miró con una mirada firme, con las manos entrelazadas a la espalda. «Señor Harris, me preguntaba cuánto tiempo tardaría en venir a mí. Mark, usted sabe algo, ¿verdad? Sobre Eleanor, sobre todo esto». El señor Harris dudó antes de hablar. «Usted no es el primer joven en ser arrastrado al mundo de Eleanor, Mark. Ella es inteligente, ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus objetivos. Mi consejo: cuídese las espaldas». El pecho de Mark se apretó. ¿Por qué sigue aquí si sabe de lo que es capaz? La expresión del señor Harris se suavizó, un destello de arrepentimiento cruzando su rostro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de irnos. Decidido a encontrar una salida, Mark comenzó a idear un plan. Se puso en contacto con un amigo de confianza de la Facultad de Derecho, Peter, con el pretexto de ponerse al día. «Mark, Peter, hipotéticamente, si alguien firmara un contrato bajo coacción o falsas pretensiones, ¿hay alguna forma de evitarlo?» «Peter, hipotéticamente. Sí, pero depende de la evidencia. ¿Por qué? ¿Estás en algún tipo de problema?» Mark desvió la conversación.
Solo un proyecto de clase en el que estoy trabajando. Gracias, amigo. Los días siguientes, Mark buscó cuidadosamente en la oficina de Eleanor, siempre que ella no estaba, con la esperanza de descubrir algo que pudiera explicar su obsesión con su padre. Una noche, mientras revolvía su escritorio, encontró un sobre dirigido a su padre. La carta era una condena mordaz, escrita por la propia Eleanor. Acusaba al padre de Mark de malversación, fraude y engaño que habían llevado a la ruina financiera de la familia de Eleanor y, en última instancia, a la muerte de su esposo. Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés y se fue por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague por lo que has hecho. El estómago de Mark se revolvió. Las acciones de Eleanor no eran solo para recuperar su fortuna. Eran por venganza, alimentadas por años de dolor y ira. Devolviendo la carta a su escondite, Mark decidió actuar. No podía permitir que Eleanor lo usara como herramienta para su venganza. Esa noche comenzó a trazar posibles rutas de escape de la propiedad, pero los agudos instintos de Eleanor percibieron su inquietud. A la mañana siguiente, ella lo encontró en el desayuno, su presencia gélida cortando el silencio. «Eleanor, has estado ocupada, ¿verdad?» Mark se congeló, su cuchara a medio camino de su boca. «No sé de qué habla». Eleanor sonrió fríamente. «No te hagas el tonto conmigo, Mark. Si crees que puedes ser más listo que yo, estás muy equivocado. He tratado con oponentes mucho más astutos que tú». Mark tragó saliva con dificultad, tratando de mantener la voz firme. «No sé de qué me acusa, pero no estoy haciendo nada malo». Eleanor se inclinó más, su voz bajando a un susurro venenoso. «Si me traicionas, desearás no haberlo hecho. Recuerda eso». Ella se enderezó y salió de la habitación, dejando a Mark lidiando con la creciente comprensión de que escapar podría ser más peligroso que quedarse. Pero quedarse significaba entregar su vida a los retorcidos planes de Eleanor, un destino que se negaba a aceptar. El ambiente en la propiedad se sentía tenso mientras Mark paseaba por la biblioteca, el peso de su descubrimiento presionando fuertemente sobre sus hombros. El investigador privado que había contratado discretamente acababa de irse, confirmando la devastadora verdad. El difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido estafado por el padre de Mark en un negocio inmobiliario fraudulento que despojó a la familia Brooks de su fortuna. La muerte de Harold, por un ataque al corazón poco después, fue el golpe final, dejando a Eleanor amargada y decidida a vengarse. La propuesta de Eleanor de casarse con Mark había sido más que un plan calculado para saldar cuentas. Era una forma de hacer sufrir a su familia, incluso desde más allá de la tumba. Mark apretó los puños, la ira recorriendo su cuerpo. ¿Cómo podía culparlo por los pecados de su padre? Pero por mucho que Mark le guardara rencor a Eleanor, no podía negar el dolor que la había impulsado. Esa noche, Mark se reunió en secreto con su amigo de la Facultad de Derecho, Peter. Con la ayuda de Peter, recopiló las pruebas que había recogido de la oficina de Eleanor y los hallazgos del investigador. Entre los documentos, descubrieron la participación de Eleanor en negocios actuales que rozaban la ilegalidad, asociaciones turbias e informes falsificados, diseñados para reconstruir su imperio a cualquier costo. Peter, Mark, esto es suficiente para acabar con ella, pero tienes que tener cuidado. Si ella se da cuenta de que la tienes, no hay forma de saber lo que podría hacer. Mark asintió sombríamente. Ella ya ha hecho suficiente daño. Es hora de terminar con esto.
A la mañana siguiente, Mark esperó en la gran sala de estar, la evidencia guardada de forma segura en su bolso. Cuando Eleanor finalmente entró, con su gélida compostura intacta, él se puso de pie para enfrentarla. «Mark, tenemos que hablar». Eleanor levantó una ceja, su tono cortante. «¿Así? ¿Qué podría ser tan urgente?» La voz de Mark fue firme mientras sacaba los documentos. «Lo sé todo. Sobre mi padre, sobre Harold, sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna». Por primera vez, la calma exterior de Eleanor flaqueó. Sus ojos se dirigieron a los papeles en la mano de Mark. «Eleanor, has estado husmeando de nuevo, ¿verdad? ¿Entiendes siquiera lo que tu padre le hizo a mi familia?» Mark se acercó, su voz subiendo. «Entiendo que te hizo daño, pero ¿qué hay de la gente a la que has herido en el camino? ¿Qué hay de mí? No hice nada para merecer esto». La mandíbula de Eleanor se tensó. ¿Y mi familia merecía perderlo todo? Mi esposo merecía morir de estrés y desamor, mientras tu padre vivía cómodamente. No me hables de justicia, Mark. Las manos de Mark temblaron mientras sostenía la evidencia. La venganza no lo traerá de vuelta, Eleanor, y no deshará lo que pasó. Has pasado tu vida consumida por esto, hiriendo a gente inocente, arruinando vidas. ¿Cuándo terminará esto? Los hombros de Eleanor se encogieron ligeramente, y por un momento fugaz, Mark pensó que veía algo cercano al arrepentimiento en sus ojos. «Eleanor», suavemente, «me recuerdas a él, ¿sabes? Harold. Ese mismo fuego, esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti, Mark, pero aquí estamos». Mark dudó, sorprendido por su admisión. «Si realmente te sientes así, entonces detén esto. Déjalo ir antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que Eleanor pudiera responder, el sonido de neumáticos de coche crujiendo sobre la grava resonó por la propiedad. Momentos después, agentes de policía uniformados entraron en la habitación, seguidos por Peter. «Oficial, Eleanor Brooks, tenemos una orden de arresto. Está acusada de múltiples cargos de fraude y conspiración». El rostro de Eleanor se endureció mientras miraba de los oficiales a Mark. «Eleanor, ¿los llamaste?» Mark mantuvo su mirada, su voz firme. «No me dejaste otra opción». Mientras los oficiales se llevaban a Eleanor, ella se volvió hacia Mark una última vez. «Eleanor, puede que creas que has ganado, Mark, pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado de que no te consuma a ti también». Mark la vio irse, una mezcla de alivio y tristeza invadiéndolo. Había expuesto la verdad y se había protegido, pero el peso de las últimas palabras de Eleanor persistía. ¿Tenía razón? ¿La sombra de su pasado compartido se desvanecería alguna vez por completo? El fuerte golpe del martillo resonó en la sala del tribunal, señalando el final del juicio de Eleanor Brooks. Mark se sentó en silencio en la última fila, observando cómo la que una vez fue una mujer dominante, con la que se había casado, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, su testimonio había ayudado a reducir su sentencia. No lo había hecho por simpatía, sino por una profunda comprensión de la complejidad de su historia compartida. Eleanor se giró brevemente en su asiento, su mirada encontrándose con la de Mark. Por primera vez, no había rastro de la fría calculación que la había definido antes. En cambio, ofreció un leve, casi apologético, asentimiento. Días después, Mark fue convocado a la propiedad por última vez. La gran casa, antes intimidante y aislante, ahora se sentía vacía.
Eleanor había dispuesto que él recibiera la escritura de la propiedad. El abogado de la propiedad le entregó a Mark una carta con la elegante letra de Eleanor. Nunca se trató del dinero, Mark. Se trató del cierre. Harold merecía justicia, pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado: la capacidad de seguir adelante. Esta propiedad ya no es un monumento a mi dolor. Puede ser algo más. Úsala bien. Mark vendió la propiedad, una decisión que le resultó fácil. Su grandeza había sido una jaula dorada, tanto para él como para Eleanor. Las ganancias le permitieron pagar las deudas de su familia, liberando finalmente a su madre de la sombra de los errores de su padre. Con el resto de los fondos, Mark estableció un fondo de becas a nombre de Harold Brooks. Fue una forma de honrar al hombre que, sin saberlo, se había convertido en una víctima de la disputa entre dos familias. El regreso de Mark a la Facultad de Derecho se sintió como un regreso a casa. Esta vez, estaba más decidido que nunca a usar su educación para el bien. Hizo prácticas en un centro de asistencia legal, ayudando a personas que, como Eleanor, habían sido perjudicadas y se habían quedado sin recursos. Una tarde de otoño, Mark recibió una carta. La letra era reconocible al instante. Se sentó en un banco del parque cerca del campus y desdobló el papel. La carta de Eleanor. Mark, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Durante años, creí que la venganza curaría las heridas que la muerte de Harold dejó. Pero ahora veo que la venganza es su propia prisión. Tu amabilidad, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude. Eleanor. Mark se quedó mirando la carta durante mucho tiempo, las palabras calando hondo. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo una extraña sensación de paz. Un año después del arresto de Eleanor, Mark se presentó ante un grupo de becarios en una pequeña ceremonia. Detrás de él colgaba una sencilla placa: Fondo de becas Harold Brooks, para segundas oportunidades. Mark habló con convicción. Este fondo no es solo dinero. Se trata de crear oportunidades para aquellos que de otro modo podrían ser olvidados. Se trata de convertir el dolor en propósito. Después de la ceremonia, se sentó solo por un momento, reflexionando sobre el torbellino del año pasado. Su camino había sido alterado irrevocablemente, pero por primera vez sintió que caminaba en la dirección correcta. Mark se aleja de la ceremonia, con una suave sonrisa en su rostro. Mira el cielo despejado, sintiendo que el peso del pasado finalmente se levanta. La carta de Eleanor permanece en su bolsillo, un recordatorio silencioso de las lecciones que ambos aprendieron sobre la redención, la justicia y el poder transformador del perdón. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a la sanación y a nuevos comienzos. Si esta historia te conmovió y te inspiró, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos y seres queridos. Corramos la voz de esperanza y segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Soul Stirring Stories para más relatos conmovedores que te llegarán al alma y nos recordarán a todos el poder de la compasión
el perdón y el amor. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez con otra historia conmovedora. Hasta entonces, cuídate y recuerda apreciar las lecciones que la vida trae.